Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gracias, hermanos, a Isaiah, Peter y Iván y hermana Fabiola por ayudarnos en la oración en esta mañana. Por favor, abran sus Biblias al capítulo 5 del Evangelio de Juan. Me gustaría invitarlos que vayan encuentren ahí el versículo 31, versículo 30. Vamos a estar leyendo de los versículos 30 hasta el 47 en esta mañana. Con la ayuda del Señor estaremos viendo en esta porción de la Escritura que es un hermoso pasaje. Vemos aquí que se afirma a Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo del Hombre, como Jesús mismo lo describiría. Es un precioso pasaje que afirma la deidad de Cristo y que da testimonio afirmando más bien de que Jesús es el Salvador que habría de venir, el Mesías. Así que Juan aquí capítulo 5, vamos a estar leyendo los versículos 30 hasta el 47. Versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo. Mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su nombre, en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Oremos. Señor, una vez más, al leer tu palabra, pedimos tu asistencia, que mis hermanos puedan ser edificados con la instrucción de tu palabra. Pero, Señor, sentimos nuestra necesidad, nuestra dependencia de ti, de que no sea únicamente un entendimiento intelectual que podamos tener de tu palabra, sino que podamos anclar, que sean el pasaje de tu palabra los que formen convicciones profundas en nuestros corazones acerca de Cristo, nuestro Salvador, de las cuales convicciones sean las que se formen en los corazones de mis hermanos, por las cuales no haya ninguna absoluta duda acerca de Cristo, nuestro Señor y Salvador y nuestro Dios. Señor, que puedas tú aclarar dudas en la mente de mis hermanos a medida que vamos estudiando tu palabra. Y que al final, Señor,
podamos vivir vidas que estén nuestra fe anclada en Cristo Jesús, en su deidad y humanidad. Gracias te damos, Señor, por la obra de Cristo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro tema de esta mañana es los testigos que confirman la identidad de Jesús, y eso es lo que vemos en nuestro pasaje. Pero antes de entrar aquí a nuestro pasaje, pensando en los versículos que vamos a estar viendo en esta mañana, pensé en cómo hace tiempo me vi en la necesidad, o recordé más bien en cómo me vi en la necesidad hace un tiempo atrás de tener que abrir una cuenta bancaria. Eso será reciente, no hace mucho tiempo atrás. Pero cuando lo hice, cuando abrí esta nueva cuenta bancaria, pensé en lo mucho que ya se me había olvidado la información requerida o que se nos requiere para poder comprobar una identidad y por ende poder abrir una cuenta bancaria. Usted, que estoy seguro ha pasado por la misma experiencia, recordará, usted sabe lo que se requiere para poder llevar a cabo esto. En mi caso, recuerdo cuando tuve que abrir esta cuenta bancaria, se me requirieron varios comprobantes. ¿Para qué? Comprobantes para comprobar mi identidad. Y usted sabe lo que típicamente se pide una licencia, en mi caso, no solo me pidieron una licencia, me pidieron también un número de seguro social, pasaporte e incluso hasta una identificación gubernamental adicional. Fueron más de 4 identificaciones que tuve que proveer. Y cuando lo llevé a cabo, me quedé sorprendido. Dije, ¿por qué tanto? ¿Por qué tanto comprobante necesario se me está requiriendo para llevar esto a cabo? Y la respuesta es de que se me requirieron múltiples verificaciones que dieran testimonio acerca de mi persona, precisamente para poder confirmar quién yo era o que yo soy realmente quien digo ser. Y este es el propósito de las múltiples identificaciones que se me pidieron, para que estas pudieran, si pudiera usar esta palabra, pudieran estas identificaciones dar testimonio acerca de mí, o que pudieran confirmar mi identidad, quién yo soy. Ahora, digo esto porque de forma parecida vemos suceder algo también aquí en nuestro pasaje de Juan, capítulo 5, versículos 31 al 47. Aquí en nuestro pasaje, nuestro Señor Jesús presenta múltiples testigos que dan testimonio acerca de Él, confirmando su identidad como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo que habría de venir, el Mesías esperado, que Jesús es el Cristo que habría de venir, el Salvador. Y cada uno de estos testimonios entonces confirman que Él es verdaderamente el Hijo de Dios que habría de venir. Así que aquí en nuestro pasaje entonces me gustaría que viéramos cómo nuestro Señor mismo presenta 4 testimonios, 5 más bien, que certifican la deidad de Cristo y que confirman que Jesús, que Él es el Hijo de Dios, el Salvador que habría de venir. Y hermanos, esto para nosotros que lo hemos visto, usted dirá, ¿cómo nos ayuda? En estos testimonios debemos anclar. Usted y yo debemos de anclar nuestra fe y afirmar sus propias convicciones acerca de quién realmente es Cristo. De manera que no quede duda en su mente, pero a la misma vez cuando usted piense en Jesús, pueda usted tener una claridad acerca de la deidad de Cristo y tener bases bíblicas sobre las cuales usted ancla su convicción acerca de quién es Cristo. Y lo que vemos acá entonces quiero que veamos 5 puntos, 4 testigos
que presentan a nuestro Señor Jesús, que dan testimonio, que certifican la deidad de Cristo, de que Jesús es el Cristo. Y el quinto punto, que da un testimonio acerca de la incredulidad de los judíos. El primero es el testimonio que da Dios Padre. El segundo, lo que veremos es de que hay un testimonio dado acerca de Cristo que fue dado por Juan el Bautista. Lo tercero que vemos son las señales de Jesús mismo. Cuarto, son las escrituras mismas que hablan y que profetizaron acerca de Jesús, y el Señor Jesús habla acerca que éstas dan testimonio de Él. Pero el quinto lo vamos a terminar viendo el testimonio de a pesar de todos estos testigos que presenta el Señor, vemos un testimonio más bien de los judíos, y ese es de incredulidad ante tantos testimonios, tantos testigos que afirman la deidad de Jesús como el Mesías esperado. Contexto un poco aquí de nuestro pasaje antes de pasar al primer punto. Desde el versículo 19 en adelante, Jesús ha estado continuando respondiendo a la persecución de los líderes judíos. Aquí es donde vemos la sección de nuestro pasaje donde Jesús, como lo mirado en la última ocasión, se empieza la persecución en contra de Jesús. Y esto por haber sanado a un paralítico que tenía más de casi 4 décadas de estar deshabilitado, pero le quieren perseguir a Jesús porque Él sana en el día el sábado, del día de reposo. Así que en su respuesta Jesús le declara a los líderes judíos que Él y el Padre son uno, y por esta razón Él hace todo lo que hace el Padre, y solamente lo que hace el Padre, dando a entender de que Él y el Padre son uno, y por ende Él es aún Dios, es Señor sobre el sábado. Y esto es lo que ocasiona entonces la persecución en contra del Señor Jesús. Y recordemos entonces que los líderes judíos querían por esta razón matar a Jesús, porque Él estaba afirmando ser igual a Dios. Cristo no fue ambiguo en cuanto a su declaración, sino de que declaró, dejando en claro que Él era Dios, Él era el eterno Hijo de Dios. Él y el Padre eran uno. Ahora bien, aquí en nuestra sección de los versículos 31 al 47, Jesús va entonces a demostrar, va a dar pruebas, si lo pudiéramos decir de esa manera, de esta verdad que les acaba de decir, que Él y el Padre son uno. Y presenta testigos y testimonios, sus testimonios que confirman que Él es el Hijo de Dios, esperado. Y nuevamente, hermanos, estos testigos entonces que el Señor Jesús presenta claramente muestran que Él es el Salvador del mundo, el Mesías que habría de venir, el prometido en las Escrituras. Pero lo más sorprendente, hermanos, es de que a través de estos testimonios, nuestro Señor Jesús deja en claro que no se trata simplemente de unas evidencias humanas, y esto es importante. Lo que el Señor está diciendo a través de estos testimonios que comprueban su deidad, no está simplemente diciendo que son evidencias humanas. En realidad, lo que vemos acá en cada uno de estos testimonios es de que es Dios mismo quien ha provisto estos testimonios. Es Dios quien ha dado múltiples testigos para confirmar que Jesús es verdaderamente el Cristo, que es el cumplimiento de lo antes profetizado, el profeta esperado, el Mesías esperado. Y es por el obrar de Dios entonces que Cristo está en medio de ellos. Así es como comienzan los versículos 31 y 32. Dándoles, Jesús respondiéndoles que Dios es el que da testimonio de Él. Veamos ahí el versículo 31 y 32. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. ¿Quién es el otro aquí en el versículo 32? En última instancia, entendemos de que es Dios Padre.
es Dios Padre en última instancia que da testimonio acerca de Cristo. Dios, el Padre mismo, fue el que da testimonio acerca de Jesús, como lo dice el versículo 37 más adelante, también el 38, en donde leemos que también el Padre que me envió, es el Padre entonces el que ha enviado a Jesús, el que ha dado testimonio de mí, dice Jesús. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. El Padre es el que ha dado testimonio de mí, Él es el que me envió. Y usted recordará que fue mismo el Señor, Dios Padre, el que afirma esto, el que da testimonio de Jesús. Fue el Padre el que en momentos que esto fue manifestado, en que el Padre dio testimonio de Jesús, en momentos como en el bautismo de Jesús, en donde fue el Padre que dice: este es mi Hijo amado, en que entiendo que tengo contentamiento, escuchadle a Él. Mateo 17:5. Es el Padre que daba testimonio de Jesús, y Cristo está diciendo: mi testimonio es válido, no doy testimonio de mí mismo, pero la importancia por el cual el testimonio tiene autoridad es porque yo no me estoy es Dios es el que da testimonio. Una obra trinitaria en ello. Fue el Padre que dijo entonces: este es mi Hijo amado, escuchadle a Él. Interesante, como dice el versículo 38, no, al final del versículo 37, pero ellos no pudieron reconocer la voz del Padre en la faz de Cristo, ni la gloria de Dios en Él, porque no conocen al Padre. Versículo 37 y 38. Al final del versículo, la segunda mitad del 37, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, está hablando de Dios Padre, vosotros no creéis. El punto acá es que está diciéndole Jesús, no es por falta de evidencia. El problema no es ello, sino es tu incredulidad y la dureza del corazón. Ellos no pudieron reconocer la voz, no pudieron del Padre en la faz de Cristo. Su palabra no estaba en ellos. ¿Por qué? Porque en su estado espiritual estaban muertos en delitos y pecados aún. Y lo mismo en el día de hoy, hermanos. El hombre en su estado espiritual, natural, caído, no puede ver a Cristo tampoco. Y usted lo sabe. No pueden reconocer a Cristo. Ninguno puede decir que Jesús es Rey sin que realmente se le haya sido revelado, sin que el Espíritu more en su interior, sin que haya nacido de nuevo. Toda persona entonces que no llega a aceptar el testimonio de Cristo en su divinidad particularmente y en su humanidad, no es salvo, ni tiene las palabras de Dios morando en él. Aunque declare, aunque piense, aunque diga que conoce a Dios. Así que la razón por la cual el testimonio de Cristo es verdadero es como lo dice al final del versículo 32, yendo de regreso. Es porque es el Padre que da testimonio de Él. Y este es el testimonio, esto es el testimonio de que Dios era el que estaba obrando en medio de ellos. Y note aquí cuántas veces vemos en el texto que Jesús usa la frase enviado de Dios. En múltiples ocasiones declara que Él fue enviado del Padre. Las obras que hace son las del Padre. Y únicamente hace las obras del Padre. Versículo 37 comenzando ahí dice que Dios, el Padre es el que da testimonio de Él. Y que Jesús únicamente hace las obras que el Padre le dio que cumpliese. Y Cristo no hace, dice el versículo 30, su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió. Nuevamente, esa es la razón por la cual
Su testimonio tiene autoridad y confirma su deidad, porque es Dios mismo que le ha enviado y Él es el que da testimonio de Él. Y Dios ha dado múltiples testigos para confirmar la deidad de Jesús, que afirman esto. Y uno de esos testigos, enviados por Dios también a dar testimonio de Cristo, fue Juan el Bautista. Fue Juan, en el capítulo 1, versículo 29, que dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el versículo 34 termina diciendo: Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vea ahí un poquito para recordarlo, tenerlo fresco en nuestra mente. Capítulo 1, comenzando el versículo 29. Vemos aquí el testimonio de Juan. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que es el Hijo de Dios. De manera que Juan fue enviado de Dios para dar testimonio acerca de Cristo. La misión de Juan fue preparar el camino para Cristo y señalar claramente que Jesús era el Cristo. Y Juan era enviado de Dios. Por esto el testimonio de Juan es importante tomarlo aquí en consideración. Juan fue el último profeta del Antiguo Testamento y todos reconocieron que Juan venía de parte de Dios. Y Juan, ¿qué fue lo que dijo? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, de quien se ha profetizado, está en medio nuestro. Y Dios ha declarado con voz público: a este escuchad. Así que, por esto la importancia del testimonio de Juan el Bautista. Él había sido enviado de Dios. Pero no solo fuimos entonces el testimonio de Juan, sino que también vemos el testimonio que prueban la deidad de Cristo a través de sus señales, los milagros que Cristo llevó a cabo. Estas señales también vinieron a dar testimonio de Jesús como el enviado de Dios, el Mesías esperado. De regreso ahí al capítulo 5, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, dice nuestro Señor, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Jesús mismo dijo que sus obras daban testimonio de Él. Los milagros, las señales, demostraban que Él había sido el enviado de Dios. Y realmente, que Cristo era Dios en medio de ellos. Ese era el propósito de las señales. Y hermanos, tenemos que recordar que este era el propósito entonces de los milagros. No era simplemente los milagros, no debemos de reducir los milagros simplemente al ver el hecho de que aliviaban cargas temporales, las sanidades y demás. Esos eran extraordinarias, sí, en sí mismas, pero debían de apuntar hacia, el pueblo debía de apuntar hacia que esas obras, únicamente las obras que Dios puede hacer. Claro que mostraban la gracia de Jesús, la gracia de Dios era mostrada a través de los milagros y señales, su compasión,
pero debían de llevar, de apuntar a quienes estaban siendo testigos de esos milagros, de las señales de Jesús, a ver que era Dios obrando en medio de ellos. Apuntaban los milagros entonces a la vida eterna que se encuentra en Jesús, porque Emmanuel estaba en medio de ellos. Y esto realmente esta era la intención incluso del libro de Juan. La razón por la cual Juan se escribe acerca de las señales, capítulo 20, versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese era el punto de las señales. El cuarto testimonio que habla el Señor Jesús acá es el de las Escrituras. Versículo 39 y 40. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El punto del verso de este versículo, hermanos, es de que ellos estudiaban, decían escudriñad. Puede traducirse la palabra como un mandato, pero el punto acá es de que, y la intención de estudiar, de escudriñar, era de hacer un estudio meticuloso. Y el punto acá es de que ellos hacían tal estudio, pero fallaron en reconocer y conocer al Cristo mismo, que las Escrituras, de las cuales las Escrituras hablaban. Fallaron de ver y conocer al Cristo que estaba en medio de ellos, enfrente de ellos. Y más bien procuraron matarle. Interesante es de que todas las profecías mesiánicas tenían la intención de preparar al pueblo para reconocer al Mesías y no lo vieron. Toda la Escritura, hermanos, apunta a Cristo. El tema central de las Escrituras es Cristo mismo. El tema central de toda la Biblia es Cristo mismo. Los profetas profetizaron acerca de Jesús. ¿Y cómo es de que ellos entonces no llegaron a ver? Realmente porque Jesús le dijo, no tenéis sus palabras realmente en sus corazones. ¿Por qué? Luego el Señor le dice en el versículo 40, no queréis venir a mí para que tengáis vida. No creéis la palabra. No la conocéis. Ahora, me llama la atención de que esta frase dice, no queréis venir para mí para que tengáis vida. Por un lado, a mí nos recuerda de lo siguiente, nos recuerda de que el hombre, todo hombre, es responsable de rechazar a Cristo. Y que la razón por la que no puede venir a Cristo y verle, recibirle como Salvador, es porque simplemente no quiere. No quiere. No puede, pero no quiere. No es cuestión de falta de intelecto o de tener más pruebas. Al final del día es porque no quiere. Cuando alguien rehúsa creer en Cristo es porque simplemente no quiere venir a Él. Y aquí con los líderes judíos vemos claramente un ejemplo de ello. No era porque no habían escuchado acerca de la salvación en Cristo o de del Mesías, que debería venir. Incluso habían escuchado el testimonio que ya Juan estaba dando acerca de Cristo. Acerca de su deidad, de humanidad. Simplemente no. Decían, no creyeron, no querían. Y esta entonces, de manera que esta es la razón por la que el hombre apartado de Dios no cree en Cristo como su Señor y su Salvador. Y es triste ello, trágicamente. Y por último, entonces, el Señor les dice, hay un testimonio que ustedes sí tienen.
Y es un testimonio de incredulidad. Algo que da testimonio acerca de ustedes. Ahí en los versículos 41 en adelante. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? Pausa ahí. Esa sección final del pasaje. Aquí Jesús está exponiendo la raíz del rechazo de los líderes. Parte de ello. Después de presentarle múltiples testigos que confirman su edad, Juan Bautista, sus obras, el Padre, las Escrituras, dice, no es por más evidencia, simplemente la incredulidad de sus corazones. Y luego le dice, versículo 41, les aclara que no buscan la gloria que proviene, le aclara más bien que Jesús no busca la gloria que proviene de los hombres, sin embargo, les dice que Él conoce el corazón de sus oyentes y que sabe que no tienen el amor de Dios en sí mismo. Versículo 44 llama la atención. Aquí Jesús identifica otro problema fundamental. Y es el deseo que tienen ellos de aprobación humana. Estaban más preocupados por recibir honra los unos de los otros que por buscar la gloria que viene del único Dios. Este es el deseo por el reconocimiento humano que ellos tenían, que les impedía creer en Cristo. La gloria de los hombres. Pensando en ello, pensaba en la misma pasa en el día de hoy. ¿Cuántos están en círculos, en religiones falsas, en donde les prometen, donde les dan lo que quieren escuchar? Era lo que estaba pasando acá con los judíos. Y en el día de hoy también sigue pasando ello. La razón por la cual no vienen muchos al arrepentimiento de la fe en Cristo verdaderamente no es porque no hay pruebas de la palabra, es simplemente porque no la creen. No quieren un evangelio que les hable de pecado y de arrepentimiento, sino uno que les uno que les prometa la vida que ellos quieren tener. Por otro lado también, esto viene a ser una piedra de tropiezo para muchos, no solo en su salvación, sino también en parte para los creyentes. ¿De qué manera? Pensando en ello, permítanme citarles lo que Spurgeon dijo en su comentario de este versículo 44, con la pregunta, ¿cómo podéis vosotros creer? Que hace aquí, que vemos el versículo 44, ¿cómo podéis recibir la gloria los unos de los otros y no buscar la gloria que viene del Dios único? Dice Spurgeon, el mero hecho de recibir honra, aunque esa honra se dé adecuadamente, puede dificultar la fe en Cristo. Podemos llegar a sentir que somos algo cuando los otros nos honran. Y esto es peligroso, porque no creemos en Jesús hasta que sepamos que no somos nada en nosotros mismos o por nosotros mismos. Si otros nos elogian, si se fijan en nuestros puntos buenos, si presentan sus respetos por nuestra posición, si se dan cuenta de nuestras habilidades y talentos, podríamos llegar a pensar que debiera existir alguna manera especial de llegar al cielo por ser tan respetados. Y cuando el Evangelio dice, debe de ser salvo como pecador o no eres salvo en lo absoluto, de que debes de renunciar a toda pretensión de mérito y a toda confianza en lo que puedes hacer, o de lo contrario, nunca puedes ser salvo.
entonces es muy probable, dice Spurgeon, que el simple hecho de haber recibido honra de otras personas, eso puede hacer que nos resulte más difícil creer en una doctrina que no le atribuye honra alguna a las personas, sino que empaña el orgullo de toda gloria y echa al polvo la excelencia humana. Mas aún aquel mismo espíritu que hace que amemos los elogios de la gente, nos hace temer sus amenazas también. No podemos sentirnos complacidos con la adulación de otros sin temer su censura o ser censurados por ellos. No podemos saborear la honra humana sin caer en ese peligro. Pero despreciarla por completo es la única manera. Es decir, despreciar por completo la honra humana que se recibe de otros. Despreciarla por completo es la única manera de soportarla sin que nos haga daño. Y digo una vez más que deleitarse en las alabanzas de los demás debilita los cimientos de la vitalidad de una persona. Deleitarnos en los elogios de las personas nos aleja de procurar la gloria de Dios y nos vuelve temerosos de seguir la verdad si esto nos cuesta la reputación y nos expone al ridículo. Fin de la cita. Y es absolutamente correcto ello. Hay un peligro que viene con el querer recibir el elogio de los demás. Es de que empezamos a buscar nuestra propia gloria en lugar de buscar la gloria del Señor. Y usted va a caer en el temor del hombre, en el siempre querer buscar la aprobación de ellos. ¿Qué van a decir? ¿Qué va a pensar? ¡Qué bonito! Hay una lucha que todo creyente tiene que batallar en su corazón. Pensando en el creyente, hay una gloria en la que usted va a querer buscar por sí mismo, el querer tener la honra de los demás. La preocupación que debe de estar en el corazón de todo creyente es la gloria del Señor y que Él sea exaltado. Que el Señor nos ayude en ello. Yendo de regreso a nuestro pasaje, entonces, no creer en la palabra de Jesús equivalía también entonces a no creer la Biblia. Versículo 45, el Señor le dice: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quienes os acusan. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Porque si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Para terminar, Deuteronomios capítulo 18, versículo 15, era Moisés, la razón por la cual el Señor dice que Moisés había escrito acerca de el Señor Jesús, es porque es así como había sido. Deuteronomio 18, 15, leemos acá lo que se había prometido acerca del Mesías que vendría. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más a este gran fuego, para que no muera. Pero yendo de regreso al versículo 15, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, vea, interesante, profeta, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, y a él oiréis. Y eso es uno de los pasajes que se ha tomado como hablando de una forma clara acerca del Cristo que habría de venir. Y Cristo está diciendo: no soy yo el que los acusa, realmente el que los acusa es Moisés, porque de él, porque Moisés escribió acerca de Cristo. Así que
El hecho que ellos no creyeran la palabra de Jesús, o que no creyeran en Jesús, equivalía también a no creer en toda la Biblia entera. Así que esto los ponía bajo el juicio de la palabra de Dios en última instancia, que apuntaba a Cristo, y ellos fallaron en reconocerle. Cristo, entonces, el Señor estaba diciendo acá, las Escrituras dan testimonio de mí. Todo ello. Era Dios Padre dando testimonio de Cristo, eran las señales, los milagros de Cristo, era Juan el Bautista, eran las Escrituras que daban testimonio de Cristo. Estos, hermanos, es lo que debe de anclar, ahí debemos de anclar nuestras convicciones acerca de Cristo. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias por permitirnos meditar en ella en esta mañana. Ayúdanos a comprenderla más y que se aclare nuestro entendimiento más acerca de Cristo cada vez más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie, vamos a terminar cantando de cómo nos gloriamos en Cristo Jesús. Como hemos escuchado, el tema central de las Escrituras es Cristo igual para nuestras vidas. El tema central de nuestra realidad debería de ser